Creo que tengo suerte al ahorita compartir algo con ustedes porque todos estamos comiendo algo rico. Así que me van a escuchar con sabor. Ante todo reciban un saludo multicultural de parte de la organización IRICAS. Y digo multicultural porque somos una organización continental, tenemos menos de 5 años de existencia y bueno, estamos conformados por autoridades y abogados indígenas y otros profesionales hermanos. Entonces, más o menos quería brevemente tocar los antecedentes que nos traen en ese proceso. ¿Cuál ha sido el proceso que ya muchos de ustedes saben? Todo el movimiento de comunicación y nuestros pueblos originarios nace, se consolida, mejor dicho, a partir del 2009, ¿no? En la cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas de Ambiayala, y desde la cual sale una declaración. Esa declaración de Puno la construye justamente la mesa de comunicación en la cual yo participé también. Después, ¿qué dice la declaración de Puno? De que los comunicadores, por haber trabajado en esa mesa, porque la cumbre de Puno se vieron temas mujer, territorio, medicina tradicional, los que trabajamos en mesa de comunicación, firmamos en la declaración que era importante que se cree una red de comunicadores indígenas originarios continental. Y para eso tenía que haber una cumbre continental de comunicadores, de comunicación indígena, que se le llamó la primera cumbre continental de comunicación indígena de Ambiayala, de la cual hemos trabajado. Tuve la suerte de conocer ahí al hermano Dillon, que debería estar acá, y se firmó una declaración igualmente, ¿no? Que se le llamó Declaración de la Cumbre de Comunicación Indígena. La mesa donde trabajé fue mesa de acceso y aprovechamiento a las tecnologías de la información y comunicación, lo que se le dice TIC. Eso fue el 2010 en noviembre, Colombia. Y del 2010 hacia adelante se han estado haciendo algunos talleres y trabajos de capacitación, algunos de ellos con la hermana Victoria, creo que Robert también estaba en Arequipa. Después hemos hecho, en Lima hemos hecho una regional también, y en Huancayo también. En todo caso, así como nosotros hemos hecho 2 o 3 actividades durante prácticamente 2 años, imagino que otros, los corecamis o otras clases de colectivos de trabajo en comunicación también han hecho lo propio, lo suyo. Conozco que otras organizaciones como EDC también han hecho lo suyo, la red de comunicadores, en la cual el hermano Cecilio Soria, no sé si lo conocen, él también está impulsando esto. Y le comenté que venía. Aprovecho de decirle que les mando un saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Y entonces caminamos a la tercera cumbre. Y caminamos a la segunda cumbre continental de comunicación indígena. En 2010 dijimos, vamos a llevar a cabo una segunda cumbre para ver qué es lo que se ha avanzado, ¿no? Entonces, va a ser en octubre de este año en Oaxaca, México. La idea, ahorita hay 3 diapositivas solamente para que tengan una idea de que en la cuarta cumbre del 2009 se consolidó la mesa de trabajo y comunicación de pueblos indígenas, en la cual se trabajó y se elaboró justamente la declaración que les acabo de decir, ¿no? Esa fue la mesa, ese fue el grupo de nosotros que estuvimos en 2009. Son algunas imágenes de la cumbre, de la primera cumbre continental de comunicación en Colombia, ¿no? También sacamos nuestra declaración. Entonces, eso más o menos vendría a ser una memoria de lo que se ha avanzado y parte de lo que ahorita yo les estoy explicando, y parte también que al final de lo que voy a dar algunas ideas de cómo se podría trabajar, ¿no? Los comunicadores, porque es muy importante lo que nos está transmitiendo acá el hermano Wilfredo. Eso va a ser la última parte. Más o menos, bueno, yo estudié
estudié leyes, entonces deseo más o menos darle algunas ideas de que siempre deben de tener conocimiento. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero no está de más volver a refrescar. Entonces, el marco normativo internacional, tenemos, todo el mundo conoce el convenio, ¿no?, de la OIT 169, todo el mundo conoce la Declaración Universal. Entonces, pero ¿qué artículos son los que nos van a dar soporte a nosotros, ¿no? Justamente es el artículo 16, que los comunicadores deben tener siempre a la mano, porque cuando hay una intervención arbitraria por parte de autoridades policiales o de otros grupos, deben de tener en conocimiento estas cosas, o simplemente cuando la autoridad local, ¿no?, municipal, de distrito, o la provincial, o la regional, o el mismo estado, a veces equivocadamente por el agua recién hervida, quiere de alguna manera limitarlos, pues definitivamente no es la manera, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas dice, ¿no?, los estados, ¿no?, adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena originaria, que es casi lo mismo también como dice el hermano, ¿no? El ordenamiento territorial debe considerar también eso. El artículo 27 del convenio 169, por ejemplo, también deben de tener presente, en la cual dice, ¿no?, en su numeral 3, dice: además, los gobiernos deberán reconocer el derecho a esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de comunicación, ¿no? Entonces estamos hablando de nuestras radios, ¿verdad?, de nuestros periódicos, ¿no?, todo lo que podamos hacer como comunicadores, ¿no?, prensa escrita, radio o televisión en algunos casos, ¿no? Y después, al igual el artículo 18, ¿no?, de la declaración, también habla al respecto de lo que vendría a ser la comunicación, ojo, pero con respecto a lo que vendría a ser la participación, ¿no? O sea, primero hablamos de que los pueblos tenemos el derecho de que con el gobierno nos den la facilidad de generar nuestro medio de comunicación, pero el artículo 18 dice de que los pueblos deben de ser partícipes, ¿no? Entonces estamos hablando de que debemos de ser partícipes y el gobierno nos debe apoyar, o sea, debemos ser actores, ¿no? Igualito el artículo 6 de la misma declaración habla al mismo respecto, no sobre la participación de nosotros. Algo más, saliendo de lo internacional, hablemos del marco normativo nacional. No me he querido enfocar porque es mucho, solamente hablemos de lo básico, ¿no? O sea, ¿qué dice nuestra Constitución del 93? ¿No? El artículo 2, numeral 4, el mismo artículo 2, numeral 7, el artículo 2, numeral 10. O sea, del artículo 2 hay 3 numerales, el artículo 14 y el artículo 89. Lo que les puedo decir, vamos a comenzar por el último, el 89. ¿Por qué nuestras comunidades deben de tener medios de comunicación? Porque el artículo 89 dice bien claro, a lo mejor se los leo para no caer en algún error de interpretación. Dice: las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco de la ley que establece. Entonces, con ese artículo, al decir que son autónomas, lógicamente ustedes son autónomos de tener sus radios comunitarias, con o sin licencia. Con o sin licencia. Y eso lo va a encontrar usted en la página web del mismo Ministerio de Educación, perdón, de Comunicación, de Transporte y Comunicación. Ahí tiene claro, es fácil de entrar en la página web Y vamos a ver, el artículo 14, voy a salir de la diapositiva un poquito, habla de que los medios de comunicación
comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y la formación moral y cultural. Entonces ya creo que eso lo saben los medios de comunicación, porque hemos recibido mucho apoyo desde la comunidad occidental, ¿no? De las fundaciones, de los embajadas, así como viene por ejemplo el hermano ahora de Francia, porque dijeron de que los medios de comunicación, y eso está sustentado en el convenio 9, debe ser una herramienta o un mecanismo para educar. Por eso el artículo 14. Y con respecto al artículo 2, sencillamente, y sus numerales, por ejemplo el 4, ¿no? Habla sobre la libertad, ¿no? Dice, a toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, ¿no? A la libertad de pensamiento. Entonces nosotros al hacer justamente radio, por ejemplo, están haciendo uso de ese derecho, ¿no? Esa libertad. Nadie tiene por qué, lógicamente he escuchado que dice que a veces tildan a los comunicadores, ¿no? Que están vendidos, son contra minería, etc. Pero están amparados por el artículo 2, entonces no hay mucho que temer, porque hay otros medios que apoyan a las actividades que son ajenas a nuestras comunidades, ¿no? Y tener cuidado que también en ese mismo artículo 2, numeral 4, se habla sobre los delitos, ¿no? Hay que tener cuidado cuando difundimos también algo, ¿no? Para no caer en lo que sucedió con Radio Bagua, ¿no? Cuando sucedió el baguazo, embargaron todos los equipos, metieron a la cárcel a los comunicadores. No hay que tener bastante objetividad en todo caso, o bastante cuidado de no caer en expresarnos en una palabra mayor, ¿no? Como por ejemplo decir, están matando a nuestros hermanos, ¿no? Que puede haberse escapado ella por una manera de expresión en Bagua, cuando en realidad era que estaban atacando, disparando al aire, pero no, a veces con la tensión y los nervios se puede ir uno de más de boca, ¿no? Y para terminar, con respecto a lo de la Constitución, en el artículo, igual artículo 2, numeral 7, habla de que los comunicadores deben de siempre evitar dañar la moral y el honor de las personas. En todo caso, cuidar eso, porque creo que todos somos sujetos de buena honra, y que si alguien comete algo, pues con pruebas en todo caso, se puede hacer la denuncia, ¿no? Y el numeral 10, para terminar, habla de que justamente cuando uno cometió un error, también puedes resarcirlo, ¿no? O sea, puedes rectificar. Si yo hablé mal del presidente comunista, pero después te das cuenta que te equivocaste, entonces tú puedes reivindicar eso, ¿no? Eso es en el numeral 7. Puedes reivindicar el honor de la persona por el mismo radio, o sea, tú mismo, ¿no? Claro. Es decir, me equivoqué, me dieron una mala información, no fue lo correcto, el señor sí no es ladrón o no es corrupto, etc. Para terminar, el artículo 2, numeral 7, habla, esto sí es como para que ustedes tengan sabido de que ninguna autoridad puede quitarles o expropiarles sus equipos, solamente por mandato del juez. Solamente por mandato del juez. Pero que venga la policía, el ejército o algún grupo de personas a quitarles eso, no es dable, porque ellos estarían incumpliendo el mandato constitucional. Podemos denunciar. Claro, definitivamente. Entonces, más o menos, ¿qué podemos hacer con los medios de comunicación, no? Acá he mezclado un poco algunas cosas que desgraciadamente me he enfocado un poco a lo que son las tecnologías de información. Pero también he mencionado algo de que debemos enfocarnos con respecto al acceso al uso del espectro radioeléctrico, ¿no? En internet, bueno, ciberactivismo, que ahorita no vamos a ver, ni democracia electrónica, no. Lo que sí se debe siempre tratar de enfocar en eso es la educación intercultural, ¿no? Y lo que está hablando justamente el hermano, ¿no? Comenzar a abordar ese enfoque de trabajo de ordenamiento territorial, que es importante.
porque para eso en todo caso nos sentamos para poder ver qué más se puede ir construyendo para que haya enfoque de trabajo. Después, poco no voy a abordar acá mucho sobre la institucionalidad y los espacios donde los comunicadores deben de actuar, pero sí se lo voy a mencionar nada más. Y es bueno que revisen en todo caso en internet, porque la participación siempre es constructiva, ¿no? Siempre es bueno que, así como estamos acá, puedan ir a otros espacios. Existe el Foro Social Mundial, los cuales existen comisiones, muchas comisiones de medio ambiente, pero hay una comisión de comunicación y una comisión de cultura. Sería bueno que en algún momento con sus bases, o cuando se reúnan a nivel más macroregional, etcétera, pudieran ver la importancia de poder ir a en la ONU existe también una comisión de comunicación. Después existe la Conferencia Mundial de Radiocomunicadores, que también deberían ir ustedes, cuando se reúnan más comunicadores, ver la manera de participar en estos espacios, ¿no? Y la CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que es la que ve solamente en el continente cómo van las políticas que están haciendo el gobierno, ¿no? Si están muy a favor o muy en contra de nuestro trabajo, y si hay muchas quejas que están en contra de nuestro trabajo, nosotros tenemos derecho a replicarlo, ¿no? Si no, están transversando justamente las cosas. A nivel nacional hay instituciones como el Congreso de la República. Los espacios en los cuales siempre deben articular ustedes es siempre tratar de mandar alguna clase de comunicados, ¿no? a la Comisión de Trabajo, de Transporte y Comunicación. Ellos ven justamente estas cosas. En el Ministerio de Transporte y Comunicación, la Comisión Nacional Permanente, que lo que he estado observando es que esta Comisión Nacional recién ha nacido el año 2011. Estábamos conversando justamente con Julio Quispe, no sé si se acuerdan de él, de Oilón, con Oilón y otros hermanos cuando hemos trabajado en Lima, de que esta Comisión Nacional estamos hablando del 2010-11, se venía a venir esta comisión. Y esta comisión es la que justamente evalúa hasta cierto punto y crea un registro de base de datos de cuáles son las radios que tienen licencia y cuáles no. Entonces sería bueno saber si ustedes están considerados o no. Y si no están considerados, hacer presencia, ¿no? Como comunicadores rurales o como comunicadores o radios comunitarias o radios indígenas o radios rurales, eso ya depende de ustedes. Pero pienso de lo que yo he estado leyendo para venir acá en Lima al respecto de la comisión, no he leído nada que hable sobre justamente los comunicadores sociales, los comunicadores originarios o rurales, sería bueno abordar eso. Y el APERTV, que es la Comisión Nacional de Radio y Televisión, también estoy en la casa. no hay mayor participación de la red de comunicadores indígenas. Sí. Pienso que debería ser. Y cuando necesiten una clase de cooperación o de dinero, pueden recurrir a USAID, ¿no? Que es un grupo de trabajo que ve justamente propuestas que ustedes pueden presentar para que ellos evalúen y dentro del programa de desarrollo alternativo, ¿no? Si es que necesitan de repente un equipo, qué sé yo, filmadoras, ellos lo van a evaluar. Para ir ya adentrando al final de esto, las nuevas tecnologías de información, no veo de que quienes ven mucho internet, trabajan con internet muy poco, ¿verdad? Entonces no voy a ahondar más, pero lo que sí pienso de que adentrando para cerrar la idea de qué estrategias se podrían hacer ustedes comunicadores para ver lo del ordenamiento territorial, puedo rescatar algo de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué hay muchas redes sociales? En todo caso, ¿por qué hay comunicación? Porque los comunicadores con su trabajo, van a hacer trascendencia, ¿no? O sea, lo que sucede acá, van a hacerlo trascender a Lima, ¿no? O a otras regiones. Pero esa comunicación también a ustedes como comunicadores le da esa esencia de pertenencia, ¿no? Como decía el hermano Wilfredo, el comunicador, por ejemplo, de Canchis no va a ser igual a un comunicador
de la zona de Aguas Verdes, o de Tumbes, o de Porretala, ¿no? Entonces, esa pertenencia hace de que sea una comunicación más propia, una comunicación más que va a aportar a la interculturalidad en sí de la comunicación. Y definitivamente el comunicador, sea de radio o de redes sociales, lo va a hacer parte, pues, de un proceso, ¿no? Un proceso social. Lo que en sí, en Internet, ahora sí entro a hablar un poco de Internet, lo que se trata siempre de difundir es la lengua, ¿no? Pero por radio también se difunde la lengua, nuestra identidad. Lo que pasa es que a veces que con Internet, pues, con una página web, la identidad viaja más largo por todo el mundo, ¿verdad? Por los 5 continentes. Pero en este caso se puede conocer la identidad, si es AM o FM, de la identidad de la zona amazónica, se puede escuchar acá, y de acá de Cusco pueden escuchar en Madre de Dios, ¿no? El pensamiento, ¿no? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Así como la hermana ha explicado de lo que sucede en Anta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa clase de pensamiento es porque de repente tenemos problemas, entonces hay que transmitirlo, ¿no? Y algo importante para mí que siempre es fundamental es transmitir en la comunicación o la red comunicadora de la espiritualidad. Quizás a veces esa clase de temáticas son fundamentales para ir tratar de revalorar algo de lo que estamos perdiendo. Y bueno, acá para cerrar ya el punto, sobre los pueblos indígenas o pueblos originarios y el ordenamiento territorial, ¿no? ¿Qué buscará? Ya nos explicó el hermano Wilfredo, ¿no? Se trata de organizar el territorio de acuerdo a criterios económicos y ecológicos. Entonces, pero también me puedo preguntar, ¿no? ¿Busca armonizar qué cosa? Busca armonizar de repente la propiedad pública, la propiedad colectiva o la propiedad privada. Porque supongámonos entonces que en un distrito o en una provincia confluyen dentro de nuestro territorio, que es lo que el ordenamiento quiere hacer, de repente pretende armonizar esos tipos de propiedades, ¿no? La pública, que es el Estado, la colectiva, el uso colectivo, o de comunidades, o la propiedad privada. Entonces tendríamos que comenzar a analizar eso y de repente comenzar a ponerlo al debate en la radio, ¿no? Saber nosotros cuando estamos, mi casa está acá, a ver, ¿hasta dónde es propiedad colectiva comunal? ¿Dónde hay propiedad pública? ¿Dónde es propiedad privada? ¿No? Ahora, ese es un análisis que yo hago, ¿no? ¿Qué buscará el ordenamiento territorial? Abordar todo lo que tenga que ver con tierra, suelo, subsuelo, territorios. Entonces, pienso que estos conceptos que ya lo sabemos nosotros, por ejemplo, qué cosa es territorio, ¿no? Pero de repente en las radios, en la radio de comunicación, ir abordando eso, ¿no? Un día de repente hablar sobre la tierra y decir, próximo programa vamos a hablar ahora sobre el suelo y sobre el subsuelo en otro programa y terminaremos con territorios para que sus radio oyentes, por ejemplo, puedan ir pensando qué pensamiento o qué criterio tienen de eso. Ahora, ahorita ha salido el hermano Wilfredo, me hubiera gustado, al final, si viene, le preguntaré, porque hablamos de ordenamiento territorial, pero pienso que también de repente busca ordenar el dominio y el espacio aéreo. Acordémonos que las radios viajan, ¿verdad?, por los espectros radio. Entonces, hay que preguntarle al hermano, yo no conozco mucho de ordenamiento territorial, me gusta porque he aprendido el día de hoy algo más, pero habría que preguntarle si ese ordenamiento también va a abordar eso, para que nosotros podamos, como él dice, hacer propuestas, ser partícipes de ese ordenamiento territorial, sea en tu localidad, sea en tu provincia, sea en tu región. Entonces, ¿qué buscará, no? Yo creo que eso es lo que pueden los hermanos que hacen
comunicación abordar estos ¿qué le puedo decir? Terminologías para ir haciendo debate, ¿no?, entre nosotros, ¿no? y ir analizando el concepto de propiedades, ¿no? Algo que no he puesto acá también, y también esa es la segunda pregunta que le quiero hacer al final a Wilfredo, es: yo pienso que el ordenamiento territorial también busca analizar cuál es el uso que le damos al territorio. Ejemplo, ¿no? La propiedad pública, ¿qué uso le da el Estado? Concesión, o sea, para extraer, explotar. ¿Te das cuenta? Entonces estoy hablando del uso. Acá ahí faltó ponerme uso, el uso que le da por la utilidad que le damos a la tierra. Claro, también tenemos, creo yo, que abordar ese tema, los medios de comunicación, invitar a la participación, ¿no? Entonces, de acuerdo a los conceptos que acabo de hablar, yo pienso que ahora como comunicadores, como yo como comunicador, ¿qué buscaremos entre nosotros los comunicadores, ¿no? Porque ¿qué busca? Es lo que el gobierno quiere sacar adelante, o los gobiernos regionales, ¿no?, con el proceso de ordenamiento. Pero ahora, ¿qué buscaremos de repente los comunicadores? Pienso yo coordinar e implementar una estrategia de ordenamiento territorial, ¿no? O sea, coordinar, ser parte de eso, ¿no? También que los comunicadores sociales sean partícipes con las comunidades, ¿no? Entonces eso creo que es lo que debemos, ese es el papel importante que los comunicadores deben de fundamentalmente hacerse parte, ¿no?, de la temática, dándole espacios en sus radios, ¿no?, o en sus medios de comunicación. ¿Qué otras ideas y propuestas estratégicas, ¿no? Bueno, creo que acá estoy redundando, pero es crear debates sobre el ordenamiento territorial. Son ideas que yo les... Wilfredo dice sobre ecología y economía. Pues entonces antropologicemos el ordenamiento territorial gracias a las ciencias sociales. Busquemos sociólogos que puedan abordar esta temática desde las ciencias sociales. Yo conozco antropólogos, sociólogos jóvenes, que los he conocido en Lima por eventos, y ellos vienen acá, y cuando hablamos sobre la temática de nuestros pueblos, ellos dicen: sí, a mí no me gusta Lima, yo sí quiero seguir viviendo en Cusco porque es mi familia, es mi cultura, etc. Entonces yo pienso que si se va a tratar de aportar desde las comunidades, sería interesante de repente acá, por ejemplo, la hermana bien me conoce, me imagino, gente que ha estudiado antropología, sociología, para que esa visión que tiene de ordenar el territorio desde un punto de vista ecológico y económico también considere desde el punto de vista de las ciencias sociales, qué dice la antropología, qué dice la sociología, ¿no? Otra cosa que ya creo que lo había en una intervención ya conversado, y eso sí creo que es fundamental, es que los medios de comunicación para la cuestión de ordenamiento deben de enfatizar, ¿no?, o reproducir o replicar la concepción que tienen los mayores de lo que antes era nuestro territorio cuando ellos eran niños, ¿no? Decirle: abuelito, cuando tú eras niño, ¿cómo era esto, no? Había problemas de linderos o entre comunidades. Yo creo que ellos podrán dar alguna clase de ideas y consejos que de repente podrán hacer que encontremos algunas llaves para poder aportar a este proceso de ordenamiento territorial. Finalmente, igual, ¿no? Ya hablamos de antropología, de sociología. Si acá el gobierno y sus autoridades dicen ecología, economía, nosotros digamos antropología, sociología, lo más importante, historia y cultura. Que se haga un ordenamiento con esos principios históricos, culturales. Y bueno, y eso creo que es todo. Ahí está mi correo, creo que algunos ya lo tienen, a veces me llaman por teléfono. Y siempre para poder colaborar y contribuir con ustedes. Así que yo le agradezco bastante por el tiempo. Gracias.
Sí, ¿En vale. qué idioma Bien, está escrito? ¿En qué idioma está Bueno. Gracias a Wilfredo. Dependiendo del quechua. escrito? Sí.